¿Ha salido alguna vez de vacaciones? Ojo, que esto involucra cualquier sitio que se le ocurra. Podemos pensar en lugares desde la playa hasta cualquier salida, incluso a casa de un amigo. El punto de las vacaciones es descansar un poco de la rutina. Entonces, la respuesta a mi pregunta se extiende un poco más, por lo que ahora le pregunto, ¿le ha pasado algo paranormal saliendo en esos tiempos? Y si no, véngase para acá un rato. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos con Eliud Montoya, quien desde Querétaro, México, nos cuenta esto. Uno de los lugares a los que fui hace mucho tiempo, con amigos entre los semestres de la universidad, que aprovechando las vacaciones de verano decidimos ir a Chapala, en Jalisco. Teníamos planeado ir a varios sitios, entre ellos el lago de Chapala. Y mi relato tiene que ver con algo que vivimos indirectamente. Habíamos tenido un día de pura fiesta, ahí por el centro de Chapala. Ya eran eso de las 12:30 de la noche, cuando decidimos ir a buscar algo para cenar. Estábamos a la orilla del centro, a unas calles del lago, y uno de mis amigos nos sugirió ir a las orillas, porque vendían esta tarde comida en uno que otro local, precisamente para los enfiestados, y cenamos. Pasamos un rato por ahí y caminamos hacia la orilla del lago, donde había una que otra persona. Cuando llegamos a una parte que quedaba cerca de los muelles, y mis amigos y yo, que éramos 4 en total, vimos que estaban unos hombres ayudando a acercar a una de estas lanchas que apenas si caben 2 personas. Nos acercamos para ayudarlos porque parecía que estaban batallando en hacerlo. Corremos, llegamos a la orilla y nos quedamos a unos 10 metros porque ellos ya habían logrado colocar la balsa en la tierra. Aún así nos quedamos ahí porque parecía que necesitarían ayuda, ya que uno de los 2 hombres que venían en la balsa venía completamente alterado. Apenas pisaron la tierra, este hombre sostenía de los hombros a quienes lo sacaron. Todo lo escuchamos y vimos claramente que habíamos tomado muy poco, pero con todo esto se nos estaba bajando rápidamente. Algo le había pasado a estos hombres que los 2 parecían tener entre 45 y 50 años. Este hombre, que venía más nervioso, agarrando a estos señores que los habían acercado a la tierra, les decía que los querían tirar de la balsa, que Dios los cuidó pero que allá estaban. Por otra parte, el otro señor que venía con él estaba como ido. Se estaba levantando muy lento, no fijaba la vista directamente a quienes los estaban ayudando. Y los hombres les preguntaban que si estaban bien, que qué les había pasado, que a qué se referían. El que venía muy nervioso les dijo que los niños del agua, que estaban hasta dentro del lago y que unos niños de repente les salieron del agua y que los iban a tirar, que los estaban jaloneando desde el agua tratando de tirarlos de la lancha. Y eso explicaba por qué venían mojados, más este hombre que estaba contando esto. Les estaban ayudando a quitarles unas plantas de la ropa que traían pegadas. Los que estaban ayudándolos nos voltearon a ver, pero nosotros no sabíamos qué decir, solo les asentimos para hacerles saber que los habíamos escuchado y que ahí nos íbamos a quedar para cualquier cosa. Y cuando el que venía callado se baja completamente de la balsa con ayuda de otro muchacho, él empieza como a tartamudear y les dijo que era cierto, que casi se llevaban al otro señor, el que venía desesperado. Ellos les dicen que podía ser que andaban cansados de tanto trabajar y habían visto cosas que no estaban ahí, que no se preocuparan, que ya estaban en tierra. Y estos hombres, incluyendo al que venía muy callado, pero claramente afectado, les empezaron a reclamar, levantándoles la voz a quienes lo sacaron que si no les creían que tomaran la balsa y se metieran al lago, agregando que eran niños sin cabello, muy pálidos, que se estaban riendo de ellos y que eran unos 5, rodeando la balsa, entrando y saliendo del agua, agarrándolos con sus manos que estaban todos resbalosos, y que de repente, después de estar jaloneándolos, tratando de tirarlos al lago, ellos simplemente se metieron al agua de nuevo y ya no salieron. Los 2 estaban temblando, aventaron las cosas que traían en la mano, como que también estaban muy enojados porque no les creyeron, y nosotros no los conocíamos.
pero podríamos jurar, y en eso estuvimos de acuerdo los cuatro, que lo que estaban contando, por cómo se veían, fue real. Aparte les digo, venían mojados, y les estaban quitando lo que creímos y alcanzamos a ver eran como plantas. Entonces mejor nos fuimos, porque cuando nos voltearon a ver también estos hombres que tenían miedo, se les veía en la cara. No quisimos hacerlos sentir juzgados, y si teníamos pocas ganas de entrar a nadar, que para nada lo recomiendan ahí, ahora menos, no quisimos saber si lo que vivieron aquellos hombres fue verdad o no. Para la gente que haya visitado el lago de Chapala, o sean de por ahí, ¿ha escuchado sobre experiencias parecidas? Aún no tengo el gusto de conocer este sitio, pero cuéntenos, ¿qué se dice de por allá? Mientras los leemos, vámonos con Nora Torres, y este es su relato. Me fui de vacaciones hace un par de años. Quería conocer Colombia, específicamente Medellín, y todo el viaje fue muy tranquilo. No hay nada que contar de esas semanas que anduve por allá. Solo quiero platicarles algo que me pasó en el hotel donde me quedé. Me hospedé en el centro de Medellín, y la verdad es que todo estuvo excelente. Solo que la segunda noche me desperté porque sentí que la cama empezó a sacudirse. Abro los ojos, me siento y la cama se detuvo. Creí entonces que había sido un sueño. Sí me dio algo de pendiente, pero al acostarme de vuelta e intentar volver a dormir, aún sin conciliar el sueño, vuelvo a sentir que la cama se sacude. Me siento de vuelta y otra vez. En serio, yo seguía aferrada a que había sentido mal. Me acuesto, pero ni siquiera cierro los ojos y otra vez. Se sacudió por apenas 2 segundos como mucho. Vengo de la Ciudad de México, por lo que creí que sería un temblor, aunque se sentía algo distinto, porque nada más parecía moverse. Había una lámpara de pie a mi lado, y no se movía ni un poco, por lo que creí que había sido un vehículo pesado, que pasó cerca y por eso se sintió así. Con esa conclusión me quedé profundamente dormida. Cuando amaneció, abrí los ojos y vi que la cama, junto conmigo, estaba pegada hasta la pared donde estaba el mueble de la televisión. Habrían sido como 4 metros desde donde estaba puesta originalmente. Era una cama matrimonial de base pesada que intenté acomodar de vuelta después de salir de la impresión, y me costó tanto poder moverla que no pude. Era mucha la distancia que había recorrido esa cama, conmigo encima, y esto sí me hizo salir. Tomé mis cosas y en recepción pedí otra habitación. No les quise decir por qué. Pregunté si había otra habitación disponible porque les comenté que unos inquilinos a mi lado no me dejaban dormir. Y sí me asignaron otra, que yo rezaba para que no me volviera a pasar otra cosa parecida. Y no, quién sabe qué ocurrió mientras dormía. Si la cama se movió sola y tanto por esas sacudidas que sentía en la noche, o qué pasó. ¿Usted ha sentido que de pronto le sacuden la cama? ¿Qué pasaría si una de esas noches no es que un vehículo pasó por ahí y sacudió el edificio, sino fue algo más? Pedro Ibarra, desde Poza Rica, de Hidalgo, México, nos cuenta esto. Cuando éramos pequeños solíamos ir de vacaciones con mis abuelos y mis tíos. Estas vacaciones normalmente eran en playas. Salíamos en caravana de 3-4 camionetas y en esta ocasión que ocurrió lo que les quiero contar. Llegamos a la playa Tecolutla, aquí en Veracruz. Todo el día fue muy tranquilo. Mis papás tenían conocidos que tenían un edificio de departamentos cerca de ahí. Y cuando ellos tenían disponibles algunos, le hacían precio a mis papás y nos quedábamos ahí. Avanza nuestro día. No hay mucho que contar de todo lo demás, de la playa y eso. Pero en ese entonces yo tenía 11 años y a mí me encantaba la playa. Mi abuelita era aún joven en ese entonces. Vaya, podía cuidarme sin problema. Aparte de que nunca fui problemático. Por lo que anocheció y al menos por esos años, principios de los 90s, no se quedaba casi nada de gente en la playa cuando anochecía. Sin embargo, yo sí me quería quedar un rato más. Y mi abuelita les dijo a mis papás y a mis tíos que se adelantaran, que los alcanzaríamos en un rato más. Esos departamentos quedaban a unos 10 minutos caminando. Igualmente yo cargaría todo de regreso, que eran 2 sillas desplegables y ya.
Yo creo que estuvimos sentados en la orilla, con los pies justo donde llegaban las olas. Mi abuelita me platicaba de cómo era trabajar de joven, de todo lo que caminaba para llegar a su trabajo, y siento que estuvimos como una hora así. Serían las 8 de la noche, ni tan tarde, pero estábamos completamente solos en esa parte de la playa, cuando los dos, teniendo la vista al frente, vemos como a unos 30 minutos o un poco menos, en una parte donde no debería haber gente nadando, por lo profundo, a una mujer caminando, pero ella iba sobre el agua. Cuando esto ocurrió, que sí, yo tenía mucho miedo de ver eso. En ningún momento pensé que una persona se había metido a nadar porque no podía pensar en ello. ¿Quién iba a caminar sobre el agua? Y más allá, adentro del mar. El silencio que mi abuela y yo hicimos fue tanto que solo escuchábamos las olas. Ella se levantó, me dijo que ya era hora de irnos. Yo doblé nuestras sillas, le dimos la espalda al mar, y vi que mi abuela, al igual que yo, nos pusimos a ver para todos lados, pero no había nadie. Las únicas personas que estaban cerca de nosotros quedaban muy lejos de ahí, igual en la playa, pero muy lejos. Y cuando salimos de la playa, que llegamos a la calle para caminar, ella me pregunta que si también la vi. Sí, abuelita, ¿qué era? ¿Un fantasma? Le pregunté. Todavía me acuerdo muy bien. Yo creo que sí, mijo. Llegando vamos a contarles a tus tíos, a tus papás, a ver si nos creen. ¿Te asustaste? Le respondí que sí. No salí corriendo como quizás pensaría que hubiera reaccionado al ver un fantasma. Quizás porque no esperaba que fuera así, en una playa de noche haciendo eso. Y no platicamos mucho del tema camino a con nuestra familia. Como que nos dejó algo aturdidos el haber visto a esa mujer caminando en el mar. Pero al menos no fui el único que la vio. Que llegamos con los demás y no esperamos. Les contamos, pero ellos nos dijeron que los queríamos asustar, diciéndonos que qué casualidad que apenas se fueron, salieron los fantasmas y así quedó. Y mi abuelita, este es un recuerdo que guardo con mucho cariño porque ella me dijo solo a mí, cuando cenábamos y ahora sí platicábamos ella y yo, de eso que vimos, que sería una experiencia de solo nosotros, que sabíamos muy bien lo que vimos y, al menos para ella, a pesar del miedo que me dio, tengo esa memoria de aquella mujer fantasma como algo muy significativo y supe que también para ella lo era, y aún más cuando mi abuela falleció, muchos años después, que nadie nos creyó en la familia, pero vimos lo mismo, y ahora se los comparto por aquí. En ocasiones previas le he preguntado si para usted el toparse con algo paranormal es algo por lo improbable, afortunado o desafortunado. Me gusta hacer esta pregunta porque siempre hay gente nueva escuchando, gracias por ello, y también nos llegan a pasar cosas o escucharlas que puede que nos haga reconsiderar esta respuesta. Piénselo. Una persona anónima esta noche nos cuenta lo siguiente. Fue por el año del 2003 que mi madre me obligó a ir de vacaciones con ella y la familia de en aquel entonces su nueva pareja, la cual estaba conformada de una adolescente de 16 años y un niño de 8. Y tomando en cuenta que yo tenía 22 años, asumí que solo me querían de niñero. Aún así, me dieron la oportunidad de invitar a mi novia, aunque lamentablemente no pudo ir. Y es que su pareja había conseguido una casa de renta en Chiapas, específicamente en Puerto Artista, donde nos quedaríamos una semana. Al parecer, recientemente habían construido unas nuevas residenciales que se vendieron rápidamente, muchas de ellas para rentarse durante todo el año. Y un amigo de él fue de los primeros en adquirir una propiedad por ahí. Se la dejó por esa semana, sin cobrarle un solo peso. Sin embargo, lo que les voy a contar, respecto a los temas que tocan en este canal, ocurrió el día miércoles, donde la lluvia no dejó de caer durante todo el día, por lo que nos tuvimos que quedar encerrados en casa. Y si bien contábamos con todos los servicios, películas, juegos de mesa, cosas para entretenernos, yo ya estaba harto, ya que no quería pasar mis vacaciones de esa forma. Aunque tanto mamá como su pareja no querían dejarme salir, aunque sea a fumar un cigarrillo al patio, porque decían que en esa área eran más complicadas las lluvias, además de que tras caer la noche se puso todavía peor por un rato, con tormenta eléctrica. Yo ya me estaba desesperando de estar encerrado, cuando los convencí de que me dejaran ir a una tienda cercana,
para comprar papitas, refrescos, pan, dulces, lo que fuera, y me ayudó mucho que los demás tuvieran antojo de algo así, aprovechando también que la tormenta eléctrica duró muy poco, y apenas iban a dar las 9 de la noche. Sin embargo, el novio de mamá insistió en acompañarme, lo que no me importó, considerando que yo solamente quería salir. Nos montamos a la camioneta que había rentado y fuimos. Ahí entendí por qué todos eran tan cautelosos por allá, porque noté que apenas empezó a llover así, todos guardaron las cosas. Seguían atendiendo algunos locales, o uno que otro restaurante por ahí, pero no había ni un solo vehículo. Y es que, a fin de cuentas, es una zona con calles o pasos más cerrados por la vegetación. Era complicado ver bien durante la noche, sobre todo con la lluvia, que aunque ya no era tanta, sí reducía la visión, aunque supongo que si vives por ahí te acostumbras. En cuanto llegamos, los dos nos bajamos para comprar las cosas. Terminamos e íbamos para la camioneta, cuando la pareja de mamá se topó con un amigo suyo que tenía un taller enseguida de la tienda, por lo que fue a saludarlo y yo le dije que subiría las cosas por mientras a la camioneta. Estaba acomodando las cosas cuando escuché un golpe en la ventana izquierda de los asientos de atrás, pero al asomarme no vi nada. Pensé que había caído algo de algún árbol, porque estaba haciendo aire y estábamos en una parte donde solo estaba una tiendita, una casa que supongo era ese taller y el camino. Todo por ahí estaba rodeado de palmas, vegetación muy oscuro, y continué con lo mío, hasta que el novio de mamá regresó, quien rápidamente se dio cuenta de que una de las llantas estaba ponchada. Sin embargo, cuando la vimos a detalle, nos dimos cuenta de que recién había ocurrido, porque no estaba así cuando llegamos. Se habría sentido, estaba completamente desinflada, y tenía incrustada como una rama de árbol muy grande. Sí o sí lo hubiéramos sentido si eso pasó cuando veníamos de camino. Yo estaba dispuesto a cambiarla, cuando él me dijo que mejor la dejáramos en el taller de su amigo. Estaba comenzando a llover fuerte otra vez, y su amigo justo llegó con nosotros. Él nos dijo que nos daría un aventón, pero que era mejor sacarla de ahí, diciéndonos que no nos quedáramos ahí a oscuras. A mí me daba igual, ya que no tenía prisa para llegar a la casa, por lo que empujamos la camioneta por unos cuantos metros hasta ese taller. Tenía cerrado, pero la dejamos ahí y subimos a su auto. Durante el camino de regreso, escuché cómo su amigo no dejaba de decirle que por esa razón no debimos haber salido. Me hubieras llamado, hombre, yo te hubiera llevado lo que quisieras sin problema, con tal de que no salieran, ya sabes cómo son estos, dijo mientras conducía, a lo que el novio de mamá me volteó a ver nervioso, pero yo no entendía por qué, y le pidió que guardara silencio. Sin embargo, su amigo se empezó a reír, y le preguntó que si era en serio que no me contaría, a lo que le respondió que no quería asustarme. Ahí fue donde entré a la conversación y les pregunté que de qué estaban hablando. Se miraron entre ellos y mientras íbamos en uno de los caminos que atraviesan parte de la selva para llegar a la casa, el cual no está pavimentado y solo es de un carril por sentido. Él detuvo el coche y apagó las luces. Luego me pidió que no hiciera ningún ruido. Yo obedecí sin saber qué estaba pasando. Entretanto, el novio de mamá lo veía molesto. Duramos unos 5 minutos detenidos, en silencio, cuando empezamos a escuchar susurros. Era como si un grupo de personas se estuviera acercando, murmurando, pero no se veía nada. Después comenzaron a arrojar piedras pequeñas, pedazos de árbol, hasta excremento de animal que cayó en el cofre del auto. Y entre todos esos sonidos se escuchaban voces muy agudas. Y esto que les voy a decir, no tengo idea de si me vayan a creer o no, pero yo tuve que verlo para creerlo, por lo que entendería perfectamente si no me creen. Pero cuando estaban cayendo esas piedritas, ramas que no eran tan grandes, digo, claro que no te sientes del todo seguro si alguien está haciendo eso desde la oscuridad, si tienes el auto completamente apagado y solo los escuchas. Pero hubo un momento en que el conductor giró la llave una sola vez y encendió los faros del auto. Enfrente de nosotros alcanzamos a ver, porque él nos susurró que prestáramos atención, a unas personas pero demasiado pequeñas. Yo solo alcancé a ver figuras pequeñas corriendo hacia las orillas, escondiéndose. Pero sí vi claramente varias piernas pequeñas,
que podría jurar eran del tamaño de un niño, como de unos 2 años como mucho, pero moviéndose muy rápido. Seguido de eso, las voces se escuchaban un poco más alto y empezaron a arrojar cosas más rápido. El amigo del novio de mamá encendió el vehículo y aceleró rápido, sacándonos de esa parte, y todo se quedó atrás. Entretanto, yo estaba totalmente confundido, la pareja de mamá enojado y su amigo riéndose mucho. Empezaron a discutir en si debieron mostrarme eso o no, a lo que yo les dije que no diría nada, pero les pedí que me explicaran qué había sido eso. Y el conductor dijo que esos eran los que le habían hecho eso a la llanta hace rato, que apenas nos bajamos a la tienda, muy seguramente fue cuando aprovecharon y lo hicieron. Y la pareja de mamá me dijo que él, a pesar de que no iba tan seguido, ya sabía también que por allá no solo la gente contaba de chaneques, sino que era más fácil de lo que pensábamos toparnos con ellos por ahí, que ellos siempre estaban molestos de que compartiéramos los espacios con el lugar donde se supone habitan. Y me dijo que al menos eso era lo que decían, pero que si era cierto o no, ese aspecto, el último, lo demás sí lo era. Y me dijo que no quería que yo supiera, pero al menos entendería por qué no me dejaban salir solo por allá de noche, sobre todo con ese clima. El conductor dijo que tenía razón, que cuando llovía, más o menos así, era cuando aprovechaban para salir como si nada, porque era muy sencillo para ellos que se metieran entre la vegetación y ya no los viéramos, pero que sí, te hacen un montón de cosas para que te vayas. Y luego me dijeron que eso que vimos habían sido ellos, esos seres pequeñitos que ambos me dijeron cuando yo les dije que no los alcancé a ver del todo bien, más que las puras piernas, que ellos se ven como personas chiquitas, como viejitos algunos, pero horribles, porque no tienen expresión de persona, que da miedo verlo porque, según sus palabras, ellos no tienen alma y se les nota, que por eso es mejor evitarlos, solo que juegan de vez en cuando con ellos, haciéndolos enojar como en esa ocasión. Fue difícil guardarme la historia esa noche, pero les dije que no diría nada. Estaba confundido, algo perturbado, por haber visto cosas así. ¿Cómo era posible que personitas de ese tamaño anduvieran por ahí, que tampoco era tan lejos de donde estábamos? Aunque al día siguiente, lo primero que hice fue salir a correr para dar un vistazo por ahí. Y cuando salí, vi a varios autos, no todos, más que nada los que quedaban de camino a la tienda, que varia gente estaba afuera revisándolos, porque tenían las ventanas rotas, que yo sí pensé, a lo mejor una persona hizo la maldad y se robó cosas de los autos. Pero cuando vi más tarde a el novio de mamá, me dijo que habíamos hecho mal en provocarlos, bueno, su amigo, porque seguro nos siguieron por un tramo y llegaron a algunas casas de por ahí, que ellos habían hecho eso, lo de los autos, que si antes no debíamos decir nada, ahora mucho menos. Y así fue como me empecé a llevar mejor con él. Después ambos le contamos a mamá lo que ocurrió esa noche, y yo jamás había sido apegado a esos temas. Sin embargo, después de eso comencé a leer mucho sobre ellos, ver videos, aprender del tema, y puedo confirmar con lo poco que vi esa noche y con la descripción de la gente que se ha encontrado con ellos, aún en zonas como esta, turísticas. Sí fueron chaneques o aluches, como los llame cada quien, y debemos tener cuidado porque sí tienen razones de estar molestos. ¿Cómo conoce en su localidad a estos seres pequeños? ¿Duendes, aluches, chaneques, bombero? Cuéntenos, sirve que aprendemos un poco más de este tema. Y platíquenos, ¿ha tenido alguna experiencia parecida? De ser así, sería un placer conocer su historia. Y tenemos acá fotografías de don Julián. Todo esto comienza con un hombre llamado Julián Santana Barrera, un campesino humilde, que en los años 50 decidió alejarse del mundo y vivir solo en una pequeña chinampa. Julián era un hombre profundamente religioso y supersticioso. Amaba la tranquilidad del campo, los rezos, las creencias populares. Pero todo esto cambió cuando, según bajo su propio testimonio, una tragedia marcó su vida para siempre. Julián afirmaba que una niña se había ahogado frente a su isla. Nadie nunca supo su nombre, de dónde venía o cómo cayó al agua. Solo su cuerpo, inerte, ya sin vida,
llegó flotando por estos canales. Poco después de ese día, Julián encontró una muñeca flotando cerca del lugar del accidente. La tomó como una señal y colgó esa muñeca en un árbol como una ofrenda, porque él decía que esta niña se le aparecía y que con esto lograba calmarla, alejarla por unos días. Pero eso fue solo el comienzo. Conocimos por fin la isla de las muñecas. La exploramos junto a ustedes y le contamos su historia. Le dejo el enlace en el primer comentario. Sería un gusto que nos acompañara por allá, y muchas gracias de antemano. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.